Así es que vamos a aprovechar este tiempo que nos queda para escuchar palabra de Dios y así salir bendecidos de este lugar. Vamos a abrir nuestras Biblias, el que tiene Biblia, y si no hay en la pantalla van a aparecer los versículos, en el libro de Lucas capítulo 21, y vamos a estar leyendo del versículo 25 al 36. Ahí va a ser la enseñanza, de ahí nos vamos a basar en la enseñanza del día de hoy. Y el título de esta enseñanza, yo le puse por título, Tiempos Finales. Ese es el título de la enseñanza, Tiempos Finales. Estos versículos que vamos a leer a continuación son palabras de Jesús, palabras futuras que se van a estar cumpliendo o se van a cumplir en tiempos futuros. Y mientras vayamos leyendo los versículos, vamos a ir yendo a otras escrituras para apoyar cada versículo que vamos a leer, algunos versículos de ellos. Porque la palabra de Dios es bien extensa y un versículo o un libro te lleva a otro libro y a otros versículos y así se confirma la palabra de Dios, de tal manera que la palabra de Dios no tiene errores. La palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es eficaz y así es como se confirma. Cuando traemos una enseñanza, a veces traemos un contenido de un libro y un contenido de otro libro, una porción de aquí y otra porción de allá, y así vamos confirmando la palabra de Dios o el mensaje que Dios nos trae. Y a veces se lee corrido y también se trae la enseñanza. Hay muchas formas de enseñar y esta es una de ellas, que es trayendo versículos y confirmándolos con otros versículos de otros libros y así la enseñanza queda más edificante. Vamos a empezar a leer el versículo 25, donde dice ahí, Lucas 21, 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Aquí está hablando de un acontecimiento futuro, no sabemos cuándo va a suceder, pero es algo que va a suceder, es algo sobrenatural, que dice que va a estar sucediendo. Por ejemplo, dice que la gente va a estar confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Es un fenómeno natural que se va a escuchar en todo el mundo y la gente va a estar aturbada porque va a decir qué está pasando. Y eso va a estar sucediendo en tiempos futuros, cuando Jesús, aquí está Él hablando, antes de que venga Jesucristo a levantar a su pueblo. Entonces vemos allí un acontecimiento natural y déjeme decirle que el bramido del mar es algo feo, algo que yo creo que nadie quisiéramos escuchar cuando el mar brama. Si ahora que pasó el huracán Ian, que pasó hace meses, después de que pasó el huracán, cuando ya se estaba calmando, salimos nosotros para afuera y nos dio un poco de susto porque se oía un ruido espantoso y nosotros creíamos, pues de pronto yo creí, dije, a lo mejor el mar se salió y viene para acá, aunque sí se salió, ¿verdad? Pero se oía un ruido bien feo, un zumbido, un ruido asordecedor. Y estábamos, que de dónde viene ese ruido, y se sentía que venía del lado del mar. Entonces yo me acordé de este versículo, de este versículo que habla Jesús. Pero en realidad no era el mar, sino que eran los generadores que estaban, porque hay generadores grandísimos de diésel y bien potentes, allí donde estábamos nosotros, en la casa de Melvin y de Jennifer. Allí enfrente hay un lugar de ancianos, donde cuando en casos así, donde se va la luz, donde viene una catástrofe, un huracán, y se va la luz, prenden los generadores para generar la luz. Pues estaban prendidos los generadores, pero como estaba el aire y acababa de pasar la tormenta y todavía estaban los aires, ese ruido se oía espantoso, hermanos. Ese ruido se oía aterrador. Imagínense cuando el mar brame, así como dice Jesús, eso va a ser espantoso. Entonces, eso va a suceder en tiempos futuros, no sabemos cuándo, pero es algo que Jesús dijo que va a suceder. Y vamos a 2 de Pedro capítulo 3,
para apoyar esta enseñanza, este versículo, perdón, con lo que está diciendo Jesús, de que dice que la naturaleza, en este caso va a ser el mar, y también los cielos van a manifestarse cosas en los cielos. Lo que vamos a estar leyendo en estos versículos es tiempos futuros, es tiempos antes del fin, donde la naturaleza y aún los cielos van a ver cosas que la gente no va a saber ni qué está pasando. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 10 al 12, vamos a leer ahí algo que también el apóstol Pedro dice que va a suceder, algo que va combinado con lo que dice Jesús. Dice, pero el día del Señor, aquí está hablando del día del Señor, cuando el Señor va a venir, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Si usted se da cuenta, va a haber fenómenos en los cielos, va a haber cosas que van a estar ardiendo, a lo mejor allá se va a ver allá en los cielos estrellas ardiendo, no se sabe ni cómo va a pasar, pero aquí está hablando más o menos cosas que van a pasar, más o menos dan a entender fenómenos que van a estar pasando en la naturaleza. Jesús dijo que el mar iba a bramar, las olas iban a hacer mucho ruido, y aquí dice el apóstol Pedro que los cielos se van a incendiar. Va a haber algo sobrenatural en esos acontecimientos cuando Jesucristo vaya a venir otra vez por su iglesia. Entonces, esos versículos están combinados, los de Jesús y los del apóstol Pedro están combinados, y vamos otra vez al versículo 26, para ver que también está combinado con el versículo 26 que dice Jesús, con los versículos que acabamos de leer del apóstol Pedro. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, dice, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahí está combinando lo que dijo Pedro con lo que dice Jesús aquí. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Va a haber un desorden allá en el cielo, cosas que van a estar sucediendo. Y ahora con la tecnología, pues todo el mundo se va a dar cuenta, porque por medio de la tecnología ya todo se puede ver. Lo que pasa en China se puede ver acá en estos lugares, lo que pasa en un extremo del mundo se va a ver acá, o lo que pasa aquí se va a ver allá, porque ya en la tecnología está tan avanzada, y eso de la tecnología, eso también viene de Dios, porque en el libro de Daniel dice que la ciencia iba a aumentar, todo va a aumentar, todo va a hacer de tal manera para que todo el mundo se dé cuenta de lo que está pasando. Va a haber cosas que la gente se va a quedar, que qué está pasando en el mundo. Y todos se van a dar cuenta. Entonces, son cosas futuras que van a suceder. Por eso nosotros tenemos que estar preparados. Como al final del mensaje, Jesucristo dice que estemos velando, orando, estemos nosotros preparados para que cuando estas cosas acontezcan, no nos agarre como ladrón en la noche, sino que estemos preparados para que el Señor, cuando venga por su pueblo, podamos ser levantados a esa patria celestial en un cuerpo glorificado, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Entonces vemos esos versículos combinados, Pedro y Jesús combinando lo que va a suceder. Vamos a leer el 27 de ese mismo libro de Lucas. Vamos al 27, dice, entonces verán al Hijo del Hombre, hablando de Jesucristo. El Hijo del Hombre es Él mismo, es Jesucristo. A veces dice el Hijo del Hombre, pero se refiere a Él. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Todo mundo va a ver a Jesús que viene
para levantar a su pueblo. Viene por su pueblo, viene por su iglesia. Y esto lo podemos confirmar con Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11. Porque ahí también cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, antes de ascender al cielo, allá en Jerusalén, se fue y dice que una nube lo cubrió. Y mientras ascendía al cielo, ya les había dado instrucciones a sus discípulos de lo que hicieran. Ya les había dado la gran comisión de que fueran por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y aquí dice aquí, vamos a leer del 9 al 11, dice, y habiendo dicho estas cosas, hablando de Jesús, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. En otras palabras, Jesucristo desapareció en una nube, se ocultó y ya no lo vieron más. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Sabemos que esos varones eran ángeles, los cuales también les dijeron a sus discípulos que estaban ahí viendo lo que Jesús ascendía al cielo. Dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí vemos lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? Que va a venir en una nube. Dice que así como en una nube fue oculto, así va a venir también en las nubes y todo ojo le va a ver. Vemos la combinación de un libro a otro libro. Y déjeme decirle que la Biblia no se escribió en un solo tiempo. La Biblia fue escrita en diferentes tiempos, diferentes épocas, diferentes años. Así es que fue el Espíritu Santo inspirando a los escritores para que escribieran sin saber qué escribió uno y sin saber qué escribió el otro. Pero vemos cuando se juntaron todos los libros en una sola Biblia, en un solo libro que es la Biblia, ahí vieron que coincidían en esto que estamos aprendiendo. Uno escribió una época, otro escribió otra época, en diferente lugar, en diferente ocasión, y cuando juntaron todos los libros, exactamente todo cae en su orden. Por eso la Biblia no se contradice, sino que la Biblia se explica ella misma. Por eso el mejor libro que usted puede leer es la Biblia, porque la Biblia lo va a llevar a usted a Dios, lo va a llevar a usted al entendimiento. Cuando usted lee la Biblia, no se va a equivocar. Puede tener sus dudas porque hay libros que son difíciles de entender, pero si usted sigue leyendo y el Espíritu Santo lo va a ir guiando, usted se va a dar cuenta que al final la Biblia es única. Yo escuché de una persona que no creía en Dios y que dijo, bueno, dice, para darles a saber a los cristianos que son tontos y que leen la Biblia y que dicen que Dios existe, yo voy a leer la Biblia solamente para comprobar y decirles que no existe Dios, porque él estaba seguro que Dios no existe. Ese fue un testimonio de una persona. Y dice que se puso a leer la Biblia para contender con los cristianos. ¿Y qué pasó? Se convirtió a Cristo. La Biblia lo puso de acuerdo a que en realidad Dios existe. Porque cuando uno lee la Biblia no hay equivocación. Es el libro más perfecto que existe y el cual no nos pierde del enfoque de Dios, sino antes nos confirma de que Dios es real y Dios existe. Así es que lea la Biblia, si usted tiene su Biblia, léala, porque usted se va a dar cuenta que en realidad, si usted tenía dudas, Dios le puede aclarar sus dudas leyendo la Biblia y pidiéndole al Espíritu Santo que le dé entendimiento, porque como es un libro espiritual, a veces no entendemos, pero el Espíritu Santo nos da entendimiento. Así es que eso es lo que es la Biblia. Bueno, si vamos también para apoyar esa escritura de Hechos, a un Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, nos dice que ya es el último libro de la Biblia que escribió el apóstol Juan. Y ahí nos dice también lo que este acontecimiento. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, hablando de Jesucristo, ya en su venida.
Dice, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En otras palabras, todos aquellos que no creyeron en Jesucristo, todos aquellos que se burlaban, todos aquellos que decían que eso era una teoría solamente y que era algo falso, cuando lo vean que viene, entonces, ¿qué dice ahí? Que se van a lamentar. Dice que los linajes de la tierra, dice, harán lamentación. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que se equivocaron diciendo que no era real, que Jesucristo murió, resucitó y que iba a venir de nuevo por su pueblo. Pero ya va a ser demasiado tarde, porque ya esas gente ya van a venir, van a recibir la gran tribulación que viene después de que la iglesia sea levantada según las Escrituras. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para que el Señor nos levante cuando el Señor venga por su pueblo. Y si no nos levanta, si algún día morimos, nos vamos con Dios. Como quiera no perdemos, porque a lo mejor puede ser que estamos esperando al Señor para que levante su iglesia, para que venga en una nube, como dicen estos versículos, pero puede ser que nos muremos antes de que eso acontezca. Como quiera, si morimos en Cristo, vamos a resucitar de entre los muertos algún día. Así es que como quiera, tenemos la de ganar. Pero hay que estar esperando nosotros de que el Señor va a venir por su pueblo, que el Señor va a venir por su iglesia. Y eso es lo que la iglesia, esa es la confianza y la esperanza que tenemos de que un día Él va a venir. Y si estamos vivos, lo recibiremos. Y si hemos pasado la eternidad, resucitaremos antes de la iglesia que esté en pie. Así es que no perdemos con Dios, sino que antes ganamos la salvación, creyendo en Él y sirviéndole. Sigamos leyendo en Lucas, nos quedamos en el 27, vamos al 28. El versículo 28 dice, de Lucas capítulo 21, ponlo ahí en la pantalla si no acá lo tengo yo también. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, aquí le está hablando Jesús a sus discípulos y a nosotros también, dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Aquí le está hablando tanto a los discípulos que estaban allí con Él, como a nosotros que estamos hoy en pie. Y si nosotros ya no estamos, la iglesia que está en pie. Estos versículos son para aquellos que estén todavía en la tierra esperando la venida del Señor. Lucas 21, 28, que yo lo acabo de leer ahora. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lo que está diciendo allí, que cuando estas cosas estén sucediendo, cuando ya uno está viendo que se está cumpliendo la palabra, que estemos, levantar las cabezas es levantar los ojos al cielo. Sabemos que Dios está en el cielo, pero Dios también está aquí entre nosotros. Pero cuando una persona hace un acto de levantar los ojos al cielo o señala hacia arriba, sabemos que está señalando a Dios. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Que cuando nosotros veamos que están sucediendo cosas y fenómenos en la tierra y en el universo, estemos con los ojos mirando al cielo. Mirar al cielo es mirar a Dios. Mirar la Biblia es mirar a Dios también, porque la palabra de Dios es Dios. Es Dios hablándonos. Venir a los servicios, eso es mirar a Dios. Es estar con la mirada hacia arriba. Eso es lo que quiere decir ese versículo 28. Que miremos hacia Dios. Mirar hacia Dios. Estar preparados. Estar en oración. Cuando tú te vas en oración, es un acto de ver a Dios. Cuando tú vienes a escuchar palabra de Dios, al escuchar palabra de Dios, es como si estuvieras mirando a Dios. Es como que estuvieras con tus ojos al cielo, mirando al cielo. Es lo mismo, porque a Dios no hay quien lo vea. Pero cuando vemos la palabra de Dios, estamos viendo a Dios. Cuando vemos las Escrituras, estamos viendo a Dios. Y cuando escuchemos su palabra, estamos escuchando a Dios. Si vamos al Salmo 123, 1 y 2, allí dice una forma de cómo ver a Dios.
Uno dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Es lo que dice el salmista en Salmo 23:1. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Por eso cuando un acto, como dije, un acto de ver a Dios es levantar los ojos al cielo y levantar una plegaria a Dios, levantar una oración. Señor, aquí estoy, soy tu hijo, te necesito. Ten misericordia de mí, ayúdame. Es un acto de ver a Dios, levantar los ojos al cielo. El versículo 2 dice, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de las siervas a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Aquí está hablando siervos y siervas, de siervos y siervas. Está hablando en aquel tiempo, pues, había amos y tenían sus siervos y sus siervas, sus sirvientes. Y dice que así como las mujeres siervas que tenían a la ama como a la esposa del señor, del dueño de la hacienda o de lo que fuera, así como ellas miran, como los ojos de las amas, de estas siervas, miran la mano de la señora para que les des de comer, y los siervos, o sea los sirvientes, ven la mano de sus amos para que les den de comer. Así nuestros ojos miran a Dios hasta que tenga de nosotros misericordia. Así nosotros debemos de estar dependiendo de Dios. Señor, tú eres mi sustento, Señor, tú eres mi auxilio, Señor, tú eres mi socorro. Ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros. Ahí está, ahora sí. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga de nosotros misericordia. Hasta que tenga misericordia de nosotros. No es que lo miramos físicamente, porque Dios es espíritu, a Dios no lo podemos ver. Pero cuando tú elevas una plegaria, elevas una oración, tú estás mirando a Dios en el espíritu. Es un acto de ver a Dios. Cuando tú oras a Dios, es como si tú lo estuvieras viendo, aunque no lo vemos físicamente. Eso es lo que dice ese salmo. Así es como se entiende. También si vamos a Isaías capítulo 40, versículo 26, ahí también habla de cómo ver a Dios. Dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Está hablando de Dios. Dice que levantemos en alto vuestros ojos y miremos y mirad quién creó estas cosas. Cuando nosotros levantamos nuestros ojos al cielo y vemos la luna, las estrellas, los astros, todo lo que existe, que todo lo hizo Dios, estamos viendo a Dios. Estamos viendo su creación, y al ver su creación creemos que Él es el creador, y es como si estuviéramos viendo a Dios que hizo todas las cosas. Es una forma de ver a Dios, de creer lo que Él hizo, lo que Él creó con sus manos. El mismo libro de Isaías dice que Él con sus manos midió el firmamento, con la palma de sus manos midió el firmamento. Dice en un lugar Isaías, con la palma de sus manos dice midió el firmamento. El firmamento es todo lo que es las galaxias, y las galaxias no se puede contar. Las estrellas, ni todo lo que hay, ni todos los astros, no se pueden contar, pero dice que con la palma de sus manos midió el firmamento Dios. Y habla mucho en algunos de los salmos, y también Isaías en algunos capítulos habla de cómo Dios creó las cosas. Y dice que con 3 dedos juntó el polvo de la tierra también. Creo que Isaías también lo dice. Entonces, Dios es el creador. Y cuando nosotros vemos su creación, nosotros estamos viendo a Dios. Isaías 40:12, ahí mismo ese mismo capítulo lo dice. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano?
y los cielos con su palmo, con 3 dedos, juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Imagínense qué Dios tan grande tenemos. Dice que midió las aguas con el hueco de sus manos. Haz de cuenta como que Él en su mano tiene las aguas de los mares. Dice quien midió las aguas con el hueco de sus manos y los cielos con sus palmos. Midió los cielos con las palmas. Dice, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. O sea que Dios es inexplicable. Él hizo todas las cosas. Y usted dirá, ¿y cómo lo hizo Dios? ¿Y cuándo lo hizo Dios? Porque hay gente que así dice, y bueno, ¿y Dios cuándo hizo estas cosas? ¿Y cómo lo hizo? No sabemos. Porque Dios no se explica a uno cómo Dios hizo las cosas. Solamente la Biblia dice quién es Dios y todo lo que hizo, y simplemente lo que nos toca a nosotros es creer lo que Él dice en su palabra, porque su palabra se cumple cada día en nosotros. Vamos a seguir con la enseñanza. Vamos a Lucas otra vez, capítulo 21, versículo 29, y vamos a leer del 29 al 31 de corrido, porque dijimos que íbamos a leer hasta el 36. Del 29 al 31 dice Lucas, capítulo 21, también les dijo una parábola. Aquí va a hablar de una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Aquí está hablando que cuando ya a los árboles les empiezan a brotar las hojas, si está en invierno y llega primavera, le empiezan a brotar las hojas a los árboles, dicen ya el verano está cerca. Todo lo que está él hablando de los acontecimientos que van a suceder, estos solamente son principios de la venida del Señor. Por eso dice que así, cuando ya veas que están brotando las hojas en los árboles y que están aconteciendo estas cosas, es una parábola para entender que cuando estas cosas empiezan a suceder, dice, sabed que está cerca el reino de Dios. En otras palabras, está cerca la venida de Cristo. Entonces, todas estas cosas que van a suceder, que dijo desde el principio, son principios para entender el Señor está cerca. Cuando veamos que la naturaleza está en un desorden, es que ya el Señor está cerca para levantar su pueblo. Son cosas fenomenales que van a suceder de la naturaleza. Por eso a veces dicen, ¿y por qué ahora los huracanes están más fuertes? ¿Y por qué ahora hay más temblores? ¿Y por qué ahora hay más nieve que otros años? ¿Y por qué ahora esto? ¿Por qué ahora lo otro? Y dicen que es el calentamiento global y no sé qué tanto. Pero puede ser que ya sean principios de que son fenómenos de la naturaleza para que nosotros entendamos estas cosas están sucediendo porque el Señor ya pronto viene por su pueblo, porque el mundo va de mal en peor. El pecado está inundando el mundo y ya no se puede vivir sin ver el pecado. Ya no se puede vivir sin ver el pecado. Cuando yo era niño, hablando 40 años atrás, todavía no salían a la luz muchas cosas. Había cosas escondidas que no salían a la luz. Y mucha gente vivía en ignorancia, porque la tecnología no estaba como ahora. Ahora hasta un niño chiquito puede ver cosas que en nuestros tiempos ni se imaginaba uno que existían. Y es un peligro, la tecnología es un peligro, es una bendición para el que la sabe usar, pero es un peligro para el que no la sabe usar. Porque allí hay mucha perversidad en lo que son los teléfonos, en todo lo que es la tecnología, hay mucha perversidad también. Entonces, las cosas van de mal en peor, y si nosotros no tenemos conciencia, podemos perdernos y perder nuestra salvación, junto con todo el mundo que no quiere recibir la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, como ahorita el Señor nos va a hablar más adelantito. Nos va a dar consejos el Señor de qué debemos hacer. Vamos a leer ahora el versículo del 32 al 33.
Dice el 32, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No va a pasar la generación de estos acontecimientos que van a empezar así, como él empezó hablando. Toda la generación que va a estar viendo estos acontecimientos no va a pasar hasta que todo esto aconseja. En otras palabras, cuando esto acontezca en esta generación, va a venir el Señor en esa generación en la cual está hablando. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Al decir que el cielo y la tierra pasarán, quiere decir que el cielo y la tierra van a dejar de existir, pero la palabra de Dios siempre va a existir. El cielo y la tierra un día van a dejar de existir, porque como leímos al principio, dice que serán quemados los cielos, los elementos que hay en los cielos, serán quemados, serán deshechos, pero la palabra dice, no va a pasar, la palabra siempre va a ser, la palabra es viva, la palabra no muere, la palabra siempre va a existir, es lo que dice Jesucristo allí. Ya vamos rumbo al final. Vamos al 34 y del 34 al 36 para terminar, y luego vamos a ir a un pasaje más de otro libro para terminar. Porque aquí en el del 34 al 35, aquí Jesús se estaba refiriendo a sus discípulos y a nosotros que estamos hoy en pie y viviendo estos tiempos difíciles, ya que el mundo y el mundo y el afán a veces nos distancia o nos distrae del enfoque de que debemos de estar siempre, nuestro enfoque tiene que estar en Jesús. Vamos a leer, dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y embriagueces y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Sigue diciendo 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ese es el consejo que nos da Jesús. Que si cuando todas estas cosas estén aconteciendo y estamos nosotros aquí en la tierra, dice que hay que velar en todo tiempo, orando que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En otras palabras, si nosotros nos toca ver todo lo que va a acontecer en lo que acabamos de leer, tenemos que estar seguros que el Señor ya va a venir. El Señor está pronto a levantar su iglesia. Y dice que estemos velando, orando, preparados, leyendo la Biblia, congregándonos, estando siempre, viviendo siempre en santidad, apartados del pecado, sirviéndole a Dios, glorificando a Dios, sirviéndole. Eso es estar velando y orando, para que seamos tenidos por dignos, para que el Señor para que podamos ser levantados como iglesia. Porque el que no esté preparado no podrá ser levantado. Aunque diga que es cristiano, aunque diga que conoce a Dios, aunque diga que va a la iglesia, pero si vive una vida desordenada, no va a ser levantado porque el pecado nos aparta de Dios. Porque no por venir a una iglesia, no por congregarse, la gente ya es salva. Tenemos que entender que la salvación es apartarnos del pecado. Es apartarnos de todo lo que es la maldad, de lo que a Dios no le agrada, y vivir confiando en Dios, de que Él nos perdona nuestros pecados y que solamente en Jesucristo hay salvación. Y si vivimos nosotros así, orando, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de nosotros, porque no somos perfectos, porque no por venir a una iglesia y congregarnos ya somos perfectos, estamos luchando para agradar a Dios, estamos día con día esforzándonos por no pecar, sino para agradar a Dios con todo lo que hacemos allá afuera, evitando malas conversaciones, malos deseos que el cuerpo a veces quiere pecar, absteniéndonos de todo lo que es el pecado. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Eso es estar velando y orando, para que cuando venga el Señor por su pueblo podamos estar preparados para ser levantados. De lo contrario,
aunque vengamos a la iglesia, pero si no vivimos apartados del pecado, de nada nos va a servir. Una cosa es que vengamos y nos congreguemos y otra cosa es que vivamos lo que creemos. Que mucha gente no vive lo que predica. Mucha gente, aún pastores, no viven lo que predican. Predican en los púlpitos una cosa, pero viven otra allá afuera. Viven otra en su casa, viven otra allá con los demás. Por eso, que Dios nos ayude para estar en pie delante de Dios en aquel día. Porque todos queremos ser salvos, todos queremos ser levantados, pero se requiere esfuerzo. Ya Jesucristo pagó el precio en la cruz. Ya Jesucristo dio su vida por nosotros. Él está a la diestra del Padre rogando por nosotros, intercediendo por nosotros. A nosotros lo que nos toca es creer y vivir lo que Dios dice, que vivamos en su voluntad. No en nuestra voluntad, sino en la voluntad de Dios. Vivir en la voluntad de Dios es apartarnos del mal. Apartarnos del mal, vivir en paz los unos y los otros, porque así a paz nos llamó Dios. Fuera rencores, fuera resentimientos, porque con resentimientos, con rencores, no podemos llegar a la presencia de Dios. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros, como Dios nos dice en su palabra, para poder llegar a la presencia de Dios en aquel día. Y eso pues nos cuesta, porque no es fácil, pero cuando nosotros perdonamos, Dios hace lo demás. Dios sana las heridas, Dios sana los corazones y se siente bonito cuando tú sientes que Dios te ha sanado, te ha puesto paz en tu corazón. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente Dios la puede dar. Por eso Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Pero para eso hay que creerle a Dios. Si no le creemos a Dios, simplemente nos recibimos. Por eso dice Jesucristo cuando Él enseñaba, dice, el que tenga oído para oír, oiga. Entonces, en este caso también, el que tenga oído para oír, oiga lo que Dios dice a cada uno de nosotros. Por último, vamos a ir a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 2 en adelante. Vamos a ver si leemos hasta el 11, aunque sea de corrido. Porque aquí está hablando también de la venida de Cristo. Aquí está hablando también de que tenemos que estar prevenidos y que tenemos que estar animándonos los unos a los otros. Y vamos, a lo mejor en 5 minutos terminamos de leer del 2 al 11. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Se acuerda que en los otros versículos el apóstol Pedro dijo que también como ladrón en la noche va a venir? Y también Jesucristo dijo que como ladrón, que no nos sorprenda. Pues aquí también, 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo que escribió esta carta, esta epístola, aquí está hablando también de lo mismo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El 2 dice, el 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Está hablando de aquellos que no viven conforme a la voluntad de Dios y que no creen en Dios. Dice, mas vosotros hermanos, aquí está hablando a aquellos que creen, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Dios lo que quiere es salvarnos, pero tenemos que estar velando, orando, para que no nos sorprenda como ladrón en la noche. ¿Qué hace un ladrón de noche? Cuando todo el mundo está dormido es cuando va a robar. Y dice que así la venida de Cristo es una semejanza, que la venida de Cristo va a venir cuando nadie se lo espera.
Porque si alguien dijera, el Señor va a venir ahora en el 2023, este año que viene, yo le aseguro que las iglesias, no había de caber la gente en las iglesias. Pero al decir que Él viene como ladrón en la noche, es que no va a avisar. No va a avisar. Sino que el que esté preparado se lo va a llevar. Se va a ser levantado. Porque si supiéramos cuándo viene el Señor, dice que ni siquiera Jesucristo sabe cuándo va a venir el Señor, ni los ángeles saben cuándo el Señor va a venir a levantar su pueblo. ¿Por qué lo dejó así? Para que nosotros buscáramos a Dios con temor y temblor. Para que nosotros constantemente en todo lo que es nuestra vida estemos esperando la venida de Cristo. Porque si hubiera habido fecha y día, pues la gente esperaría hasta ese día para arrepentirse. Ha habido personas que han pasado la eternidad y me han dicho, yo voy a esperar hasta que llegue a viejo para arrepentirme. Mientras tenga vida, puedo seguir pecando. Pero yo le voy a pedir a Dios que me dé tiempo de arrepentirme. ¿Y qué seguridad hay que Dios nos va a dar tiempo para arrepentirnos? ¿Qué le pasó a mi papá? Murió de un ataque al corazón. Que no nos sorprenda como ladrón. Que cuando hay que estar preparados, ya sea para la venida de Cristo o por si el día de mañana no amanecemos, pero que nuestro corazón esté en paz, porque la vida no la tenemos comprada. Hoy estamos aquí, salimos de este lugar, salimos a nuestros hogares, pidiéndole a Dios que nos lleve con bien, pero no sabemos si en la noche algo nos puede pasar, cuando estemos dormidos. Si de repente estás durmiendo y se te atora la saliva, te puedes ahogar. No sé si a usted le ha pasado. Hace como unos 6 meses que a mí me pasó. Mi esposa ni se dio cuenta, yo creo. Y estaba yo durmiendo, de repente me desperté y me estaba ahogando. Y estaba que no podía respirar, se me atoró aquí la saliva, no sé qué pasó. Y ya estoy que no podía agarrar aire. Dije, a lo mejor así, hay personas que de repente así mueren. Si viven solos, no hay quien los vea. Mueren así, o un ataque al corazón, y amanecen muertos. La vida no la tenemos comprada, no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. Pero hay que estar listos, hay que estar velando, orando, hay que estar en paz. Cuando tú estás en paz con todo mundo y en paz con Dios, tú estás listo para cuando el Señor venga por su pueblo o el Señor te lleve, si ya te toca irte con el Señor. Yo siempre estoy en paz, siempre procuro estar en paz. Con mi esposa, con mis hijas, con la iglesia, con todos los que yo conozco, con todos los que me rodean. Siempre trato de estar en paz y con más razón con Dios. Porque yo no sé cuándo me voy a ir de este mundo. Y así debemos estar todos en paz unos con otros. Porque sin paz y sin santidad, dice el apóstol Pedro, si no me equivoco, nadie verá al Señor. Así es que, dijo Jesucristo, mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no los doy como el mundo la da. Así es que la paz sea con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Recibamos la palabra que el Señor nos ha traído. Nos ponemos de pie. Pasen al altar. Este ha sido el mensaje. Ya este es el penúltimo mensaje del año. El sábado estaremos trayendo el último mensaje. Vamos a ver qué Dios nos dice para el sábado. Aquí estaremos desde las 7:30 trayendo el mensaje, trayendo la enseñanza, con la alabanza, con la adoración. Después del servicio, que normalmente es a las 9:30 que terminemos, vamos a pasar a cenar, vamos a preparar unos alimentos. Hay unas hermanas que ya hablaron con mi esposa que van a ayudarnos con la cena. Así es que ya tenemos ayudantes para que nos ayuden a servir. Ese día que va a ser la cena aquí, la última cena aquí del año en la iglesia, para despedir el año viejo y recibir el año nuevo. Así es que venga y comparte con nosotros aquí el último día del año, aquí juntos unidos de esa cena, y después de la cena vamos a venir otra vez aquí a alabar a Dios, a adorar a Dios el resto del tiempo, y ya pues para las 2 estaremos despidiendo el año aquí todos unidos. Así es que los que están en sus hogares los invitamos a que no se pierdan el fin de año aquí con nosotros. Vamos a adorar a Dios con este canto y le damos gracias a Dios por su palabra que nos ha hablado hoy, y nos despedimos después del canto. Gracias, Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu
tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Sí, Señor. Queremos conocerte más cada día, Señor. Queremos, Señor amado, estar en tu presencia día con día, Señor. Conocerte más por medio de las Escrituras. Que tu Santo Espíritu nos ayude a conocerte más cada día, Señor. Para así, Señor amado, enfocarnos más en servirte, Señor, en agradarte, en vivir en santidad, Señor. Ayúdanos día con día, Padre, a caminar como a ti te agrada, Señor. Que podamos caminar en tu voluntad y no en nuestra voluntad, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Padre Santo, nos vamos a despedir no de tu presencia, sino de este lugar, pidiéndote que nos lleves con bien, Señor, a nuestros hogares. Guarda nuestros vehículos, que todos lleguemos con bien, Señor. Que así tú des descanso a cada uno de los que están trabajados en este día, Señor. Y el día de mañana, Señor, que nos podamos levantar fortalecidos con el poder de tu gracia, Señor. Y así, Señor, ir a nuestras labores del día de mañana, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Gracias. Amén y amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Aquí estaremos, primeramente Dios, el sábado a las 7:30. No se quede, venga aquí con nosotros a despedir el año. Dios le bendiga y hasta el sábado.